docente también de la Universidad de la Frontera de Temuco. Actualmente realiza un programa doctoral en ciencias ambientales en la Universidad Internacional de Cambridge, y dentro de su trayectoria profesional de identificación humana por ADN, generando pruebas para ser presentadas ante los tribunales de justicia. Y en el ámbito universitario se encuentra participando en un proyecto sobre identificación genética de microbiota de suelo con fines criminalísticos, dentro de los que hay aplicaciones tanto físicas como químicas, por ejemplo, para conocer la procedencia de los árboles talados ilegalmente. Entonces, dejo a continuación a Alejandra su participación en esta charla. Muchas gracias por la invitación. Lo que tengo preparado para hoy es contarles una parte muy importante de la química forense, que aquí se fusiona todo, con suelo, pisada, y básicamente tiene que ver con el hallazgo de microvestigios en calzado y que arrastra evidencia desde la matriz suelo, que es lo que nos relaciona con hoy día. Entonces voy ahora a compartir y espero que puedan visualizar. ¿Me pueden avisar si ven en pantalla una lámina que microvestigios, testigos silenciosos de un delito? Sí, Sí, sí se ve. ¿Se puede? Ya. Vamos a contextualizar esta materia. Quiero avanzar y no me deja. ¿Por qué no me deja avanzar? Ahí está. Imaginemos este escenario. Imaginemos que estamos en un desierto, en un bosque, en la ciudad, en cualquier lugar. Y hay algo en particular que vamos a ver hoy día, que es lo que arrastra el calzado de rastreo forense. Y lo que pretende ese rastreo forense es poder vincular lo que está en la tierra, en el suelo, con lo que pueda quedar adherido en un calzado. Vamos a ver entonces que es posible que encontremos material biológico, como por ejemplo polen. Vamos a ver que pueden quedar incrustados algunos tipos de piedras especiales, o también algunos elementos como la fibra. Todo esto se arrastra del suelo. Veamos algunos ejemplos. Primero, pensemos en microbiología forense. Veamos acá, en particular, y vamos a leer. La microbiología del suelo es una rama de la ciencia del suelo que estudia los microorganismos del suelo. ¿Por qué? Porque aquí habitan muchas bacterias, muchos hongos, y esto está relacionado con la actividad agropecuaria, por ejemplo, y también con lo que las personas pueden como generar. Me imagino, sí, rápidamente un basural, por ejemplo. ¿Qué podemos arrastrar entonces? Dependiendo de la circunstancia, podemos arrastrar, por ejemplo, como lo decíamos delante, microbioma, arena, limo, arcilla, porque ustedes ya saben, ¿cierto?, como geólogo, que cada una de estos tipos de suelo tiene una composición biológica que es particular. Y esto también está relacionado porque hay un clima que puede ser especial y también una condición de uso de suelo. Y eso va a hacer que en distintos lugares haya como una microbioma que va a ser como representativa de ese lugar. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, con la ciencia forense, sirve para posicionar a las personas en cierto lugar? Y eso es lo que pretende hacer la genética del análisis de la microbiota que se puede encontrar en un lugar. Y vamos a explicar lo siguiente. Tenemos en esta imagen, como ustedes pueden ver, que podemos geolocalizar cosas, evidencias, personas, víctimas,
a través de la composición microbiológica, que, como tenemos en este lugar, saber si una persona fue trasladada de un punto hacia otro, solamente reconociendo la microbiota que puede estar en su zapato y sabiendo que no es la que corresponde al lugar de hallazgo. Otras cosas que es posible es que si un cuerpo se encuentra en algún sitio eriazo, por ejemplo, o un bosque, es posible que la microbiota que se encuentra en el lugar pueda dar algún indicativo de la data de muerte, por ejemplo. Hay algunos hongos que empiezan a desarrollar a través de sucesiones fúngicas que vienen del suelo y que es posible establecer datas de muerte. Esas son como algunas de las cosas que se pueden como saber del suelo. Ya sabemos incluso que en un mismo lugar, dependiendo el uso que tenga el suelo, es posible que podamos encontrar incluso ahí mismo diferencias de microorganismos. Y estos principalmente y hongos, que están en constante cooperación entre ellas. ¿Cómo lo hacemos entonces? Por ejemplo, para eso tenemos que hacer análisis genético. Y para eso hay una técnica que se llama de secuenciación masiva. Esto lo que permite es poder establecer genéticamente de manera simultánea toda la microbiota que se pueda encontrar y como ya vimos, dentro de un mismo lugar, incluso que puede variar. Este es un ejemplo de que tenemos acá nuestro material biológico, hacemos un proceso de extracción. Este proceso de extracción de ADN después lo tenemos que analizar en un equipo y vamos a tener un registro, una secuencia de ADN. Lo importante de este, que se llama de secuenciación masiva, es que tenemos este tipo de perfiles, donde se indica que para un sitio se pueden encontrar simultáneamente muchos tipos de microorganismos. Y estos microorganismos, además de ser identificados, son cuantificados. Por lo tanto, simultáneamente se tienen dos datos: la identificación de ciertos tipos de microorganismos y además la cantidad. Y es posible, sitio 2 y sitio 3, que la microbiota sea muy similar, pero acá lo que cambia es la concentración. Y es este el principio biológico o científico que permite georreferenciar a personas en un lugar. Vamos a ver un ejemplo. Esto ya se ha utilizado, no es popular, no es antiguo, es más bien reciente, pero lo hicieron. Acá el título de la publicación o del estudio del caso forense era simplemente el análisis forense del suelo, de la microbiota del suelo, y cómo se pudo relacionar la evidencia a un lugar geográfico. ¿Qué es lo que pasó? Esto ocurrió en el año 2017. Una persona, una mujer, desapareció en Arizona, se inició la búsqueda, había un sospechoso que guardó silencio. Cuando las personas es posible condenarla, porque ellos tienen el derecho y hay que demostrar con pruebas científicas que esta persona fuera culpable. Para eso hay que buscar evidencias. ¿Qué es lo que hicieron los policías? En este caso, sabía que se había trasladado entre dos ciudades, una ciudad que se llamaba Mayer y otra que se llamaba Williams, y que estas ciudades estaban separadas y que habían estado tanto el sospechoso como la víctima en estos lugares. Y acá la clave, calcetín. ¿Qué es lo que tenía este calcetín?
desde un calcetín del sospechoso se extrajo el microbioma del suelo impregnado en la prenda y se comparó con el microbioma existente en los suelos de lugares de interés. El cuerpo fue encontrado en una zona rural de las ciudades de Mayen y Williams, lo que se formó como la zona K. Veamos la zona K. Acá está. Esta era la escena del crimen. Esto es lo que informa el caso reportado. Y lo que se hizo acá fue que estaban las ciudades, Williams y Meyer, y como ustedes pueden ver, la gracia era que pese que estos están como cerca, en el mismo estado, el suelo ya es distinto. Que lo que se encontró, este era el lugar donde estaba el cuerpo y estas eran las zonas de interés donde se había visto como a las personas. Y acá está. Desde esta zona, K4, K11, se tomaron muestras. Y también se tomaron muestras del sitio del suceso y del cuerpo también. Veamos cómo fueron los reportes. Primero, dice, la microbiota en el calcetín era similar a la de las muestras del lugar de hallazgos del cuerpo. Eso. Entonces, ¿qué pasó acá? El calcetín del sospechoso estaba visiblemente sucio en la mayor parte de la superficie. Se extrajeron muestras de la microbiota del calcetín, pero acá también había como un interferente, que particularmente el calcetín tenía algo de piel humana, y eso también hacía como una interferencia. ¿Cómo se analizó la tierra que estaba en este calcetín? Dicen que se hicieron 2 cortes de 2x2 desde la planta, y también se tomaron con tórulas de algodón, se arrastró muestra desde ahí, y esa muestra fue la que se analizó. Que reveló la nada taxonómica de los microorganismos típicos del suelo para todas las muestras del suelo, pero había una fracción predominante de piel humana. Se tuvo que hacer entonces ahí como una aislación especial, pero se pudo hacer. Se separó principalmente estas bacterias cutáneas, que era lo que estaba interfiriendo. Cuando ya se logró eso, se tuvieron los siguientes resultados. Dice el método, se obtuvieron muestras de suelo del calcetín, suelo de lugares sospechosos, de donde estaban viajando, y también, o donde se les movilizarse, y también desde el lugar donde se encontró el cuerpo. Como vimos delante, acá están estos gráficos que nos indican varias cosas, ¿cierto? Nos indican los tipos de bacteria o de material fúngico que está en el lugar, y además la cantidad. Las muestras que se tomaron para este caso reportado fueron numeradas desde la Q, después K, esas ya la habíamos visto que estaban como ahí en el mapa. Bueno, rápidamente dice que, por ejemplo, la Q1 tiene que ver con material cortado desde el calcetín, la Q4 tiene que ver con esa tórula que se arrastró a tierra, desde ahí se quiso recuperar el material biológico. La K1 tiene que ver ya con muestras de suelo, que es la muestra de referencia para calcetín. Dice, por ejemplo, acá suelo del lugar de Williams, de esa ciudad, en Arizona, y en la otra ciudad también. Acá, esto está cerca, la K6, por ejemplo, es una tierra que estaba cerca del lugar donde se encontró el cuerpo, que estaba en estado de descomposición, que fue en la ciudad de Maya. Bueno, lo importante es que podamos como fijarnos y detenernos en esta gráfica y darnos cuenta que hay algunos patrones que se repiten. Acá es comparar K1, K2, K3, K4, que son lo que está en el calcetín, y a qué se parece, ¿cierto? Y acá podemos darnos cuenta que hay una fracción mayoritaria que es de color azul, ¿cierto? Con una fracción también de color rojo y de colores principalmente amarillo y gris. Bueno, al análisis de esto podemos como concluir
que lo que estaba al individuo, porque lo que estaba en el calcetín era muy coincidente con esta muestra, que es la K9, y con esta otra muestra, que es la K10. En conclusión, lo que quiere decir que a través de la microbiota del suelo, y tal como lo reporta el estudio, fue vinculado el sospechoso como que estuvo en los lugares de hallazgos del cuerpo y en las zonas sospechosamente condenadas. Y eso tiene que ver entonces ya con una primer uso del suelo y este análisis complementario. Bueno, lo siguiente que le quiero comentar y rápidamente es contar que la botánica forense, que estudia vestigios vegetales que tienen que ver con investigaciones policiales, está pero tremendamente vinculada con todo lo que pueda relacionarse con el suelo. Vamos a ver como aquí algunos. Y siguiendo con nuestra evidencia base, que es el calzado, podemos acá darnos cuenta que se arrastra material desde el suelo. Y esto es lo que se llama el rastreo forense. Y ahí tenemos que prestar mucha atención a lo que pueda arrastrarse del suelo, que no necesariamente tienen que ser este material particulado de sílice, de alúmina, sino que también restos vegetales o restos de... Damos algunos casos. Este es uno que ocurrió en el año 2011, donde se tiene como una de las evidencias principales un calzado. Veamos rápidamente lo que podemos observar en esta planta de este zapato, de esta zapatilla. Podemos ver que está sucio, que hay como material particulado que pareciera que fuera suelo. Vemos también que este borde está ennegrecido y le da interesante esta evidencia. ¿Qué fue lo que ocurrió? En diciembre, el cuerpo parcialmente carbonizado de una niña nigeriana esclavizada sexualmente entre Nigeria e Italia fue encontrada cerca de Palermo. Esto ocurrió en Italia. Ya esto que esté como parcialmente carbonizado quizás nos pueda dar alguna pista que esto pueda tratarse de algún hollín proveniente de alguna quema. Sigamos con los antecedentes de la investigación. En la primera etapa de la investigación se sospechó de un hombre, persona, con esta mujer. Estos materiales, estos zapatos se recuperaron durante la autopsia y como ya dijimos, se veía en esta planta también unos restos vegetales, unos restos de una planta que se llama papiro. Estas son las evidencias reales que informa el caso reportado en la bibliografía forense. Bueno, los primeros análisis que se hicieron fue que se fue a la casa del sospechoso y se encontró en su casa papiro, esta planta. Y también se mostró tierra que estaba en la propiedad de esta persona. ¿Cuál fue el objetivo? El propósito del análisis de suelo fue comparar las muestras de suelo tomadas en la casa del sospechoso con las de los zapatos de la víctima, porque esto fue tomado en la autopsia a la víctima, para ver la presencia de la mujer en ese lugar y comparar el suelo de las raíces de papiro encontradas cerca del... Con eso presente las raíces en el jardín de la casa del sospechoso para determinar su mismo origen. Entonces, cuando tenemos esto, hay un objetivo que es simultáneo, que es tratar de encontrar restos vegetales en este lugar y también ver si la tierra que está acá es coincidente con la tierra que está en la casa de la persona que es sospechosa. ¿Qué ocurrió? Si tuvieron que hacer estudios, seguramente ustedes de estos estudios saben caracterizar cómo, con el color delante de los suelos, con la distribución del tamaño de las partículas, y se vieron que físicamente eran como muy similares. Pero que fueran físicamente muy similares es todavía incompleto, porque se necesita tener algún
algún análisis complementario, y para eso lo que habitualmente se utiliza es el análisis de difracción de rayos X. Y ahí sí que ya, cuando todas estas características físicas de retención del tamaño de grano, del color a través de las tablas Munsell, ¿cierto? Es como coincidente, recién ahí se pasa a la siguiente etapa. ¿Qué pasó en este caso? Este análisis de rayos X reveló justamente que estaban relacionados los suelos, y principalmente por la cantidad de minerales que tenía, que en este caso era cuarzo, calcita y caolinita de ambas muestras, y donde ustedes pueden ver que son coincidentes en sus líneas, en su banda, y por lo tanto se puede inferir que provienen de un mismo origen. La observación de muestras de suelo bajo microscopio polarizador confirmó la alta similitud entre estas muestras y permitió la extracción de más información mineralógica con apoyo del origen común de todas las muestras. Entonces, ¿qué pasó? Que con la información que se consiguió, se estableció una hipótesis delictiva. Esto también con análisis policiales, análisis de lo que relatan las personas, resultados de autopsia, y también este tipo de resultados, se llega a la conclusión que el hombre, después de traer a la mujer a su casa, la había matado allí. Luego cargó el cuerpo en su todoterreno, lo cubrió con papiro seco y después de haberlo arrojado al campo, le prendió fuego. Esa fue como la hipótesis final, y donde el análisis de ramitas de esta planta, unido al análisis de suelo, logró entonces ser convincente para los tribunales y en definitiva lograr sentencia. Voy a referirme ahora a algunos factores humanos y después a la microalga, y con eso terminamos como de ver el impacto que puede como tener la transferencia de material obtenido desde el suelo a través del análisis de microvestigios. Veamos algunos factores humanos. Y cuando me refiero a factores humanos, me refiero a todos aquellos materiales que son de uso humano y que en algún momento pueden ser constituyentes de basura, que van a servir con fines forenses. Y me refiero a esto, por ejemplo, fragmentos de plástico, vidrio, ladrillo, papel, que se depositan por gravedad en algún momento sobre el suelo y se puede arrastrar. ¿Cómo se hace así? Se dice es como un aporte antropogénico porque solamente la intervención humana. Y acá lo que nos interesa es también como reconocer la composición química, y dentro de lo que quizás puede ser un poco más geológico, tenemos quizás las tejas, ladrillos, yeso, cemento. Lo que se hace acá, al igual que en el caso anterior, son análisis principalmente de tipo físico, reconocimiento de color, granulometría, poder de retención de distintos materiales, solubilidad frente a algunos compuestos orgánicos, y después de eso hacer pruebas instrumentales físico-químicas para identificar la composición química de los compuestos. Básicamente ese es el procedimiento para todos los casos en hallazgos de microvestigios. ¿Veamos algún ejemplo? Bueno, ¿qué pasó acá? Volvemos nuevamente a nuestra matriz principal, estudio de análisis, que es la planta de los zapatos. Es un caso que ocurrió en Italia, y estos materiales se arrastraron del suelo. Es un caso donde ocurre en un taller, en un taller, y veamos lo que pasó. El delito es medio. ¿Qué pasa? Temprano en la mañana, los individuos se dirigieron a un local de reparación de carrocería y realizaron actos vandálicos dentro y fuera del taller, con intención de amenazar y de atemorizar. En días anteriores, el propietario ya había sufrido demandas de dinero a cambio de protección. Las investigaciones llevaron a la identificación de 2 sospechosos,
y la incautación de su calzado que presentaba restos visibles de suelo en el sitio donde ocurrió el vandalismo. ¿Qué pasó entonces acá? Que a estas personas se les detuvo, a estos sospechosos, es que pudieron encontrar en este taller algo especial que hacía que los posicionara en ese lugar y le diera credibilidad al relato de la víctima. Veamos lo que hicieron. En este caso, el propósito del análisis de suelo era hacer una comparación entre los restos en el calzado de los sospechosos y los encontrados en el suelo del taller. ¿Qué había en el suelo del taller? Miren lo que había. Coincidentemente, se encontró este material. ¿Cuál es este material? Las pruebas de laboratorio confirmaron, encontraron el calzado, investigaban, mostraban una fuerte comparabilidad con el suelo del terreno en la escena del crimen. Ya había como similitud en el tamaño de grano y podés como clasificar entre todos los suelos, arenosos, arcillosos, tumados, algunos de estos tipos, ¿cierto? Y nuevamente lo que se hace es ver la distribución del tamaño, si tenían como los mismos minerales o los fragmentos de roca, pero eso ya sabemos que es algo que se hace, pero que necesitamos complementarlo con estos microvestigios. Y en este caso lo que había eran estas pelotitas, unas esferas transparentes, que era solamente producto de dejar las personas. Y además, había unos trozos pequeñitos que eran de color azul. Y en ambos casos estaban estas partículas adheridas al zapato. ¿Qué ocurrió entonces con estos resultados que, como ustedes pueden ver, son microscópicos por el tamaño de las partículas y por esta micrografía que se ve que tiene un tamaño de 100 nanómetros? ¿Qué llevaron a esto? La investigación llevaron a la identificación de 2 sospechosos y la incautación de su calzado que presentaba rastros visibles del sitio donde ocurrió el vandalismo. Depositaba en los zapatos, mostró igualdad con la tierra presente fuera de la instalación del taller, siendo posible vincular a los sospechosos con la escena del crimen y la extorsión, solamente por haber arrastrado estas micropartículas, estos microvestigios desde esta matriz del suelo. También es posible encontrar restos de fibra. Hay mucha como fibra que queda como depositada, fibra que pueden provenir de ropa, de mobiliario, de esta micro son microplásticos que quedan adheridas en el suelo. Y la única forma de poder identificarlas es a través de microscopía de tipo microscopía electrónica de barrido, porque son muy, muy pequeños. Pero también es posible encontrar material de este tipo, hacer vinculaciones desde el punto de vista del aporte, de lo que dejan los humanos depositados. Acá, para poder identificar este tipo de microfibra que se recupera del suelo, porque lo que está en el fondo suelo, lo que se hace es se ocupan principalmente espectros infrarrojos para poder identificar. Pueden ser polipropileno y estos materiales que son de tipo polimérico, principalmente. Y acá lo que se hace es poder tener la base de datos, recolectar la muestra de interés y, a través del espectro de referencia, reconocer la partícula, el microplástico, y hacer la vinculación. Entonces, podemos, en conclusión de esto, es importante la combinación para analizar estas matrices de expertos como los geólogos, entomólogos, químicos, botánicos y especialistas en ciencias de materiales. Es un área donde pueden participar múltiples profesiones, porque también hay otras áreas cuando se quieren reconocer dentro de lo que se puede encontrar en el suelo, que son como fragmentos humanos. Ahí también es muy importante la participación, y sé que geólogos se dedican a buscar, en el caso de personas desaparecidas, en otros países se le llama desaparición forzada, y a otros países me refiero a Colombia o México, donde
restos humanos quedan depositados y enterrados en los suelos y hay un trabajo combinado. ¿Ya? Eso es como para mencionar el vínculo de la intervención humana. Con esto termino que microalgas que pueden también encontrarse en una escena del crimen, sitio de suceso, como se le llama en este país, y que estas microalgas particularmente son las diatomeas. Estas diatomeas se pueden encontrar en cursos de agua, aguas dulces, lagos, suelos húmedos, pantanos, y se arrastra también el zapato. Esto ha sido como de mucha ayuda para poder esclarecer casos, e incluso hay como equipos y material, como el que ustedes ven acá, que está especialmente diseñado para poder recuperar las microalgas que están presentes en estos suelos húmedos y poder hacer vinculaciones con hechos forenses. Esto es como de tan alto impacto y tan bien estudiado que vamos a ver acá algunos factores que han sido como clave y que han tenido que anticiparse para poder interpretar correctamente los resultados. Bueno, como ustedes saben entonces que las diatomeas tradicionalmente, o no sé si lo saben, que sirven para las personas cuando hay un proceso de sumersión, cuando las personas se ahogan, tragan agua. Y al tragar el agua, quedan en sus pulmones diatomeas, y estas microalgas son particulares de las regiones. En un río puede haber diatomeas que son muy distintas si está cercano a la cordillera o cercano al mar. Y esa es una forma de ubicar a la persona en el lugar donde falleció. Pero también hay otro uso que es cuando se arrastra estas diatomeas por la presencia de una persona, porque estos lugares son como muy frecuentes cuando quieren hacer desaparecer cuerpos, cuando también las personas buscan un lugar para suicidarse, encuentran como en estos lugares aislados, en estos lugares como con mucha agua, el entorno perfecto para concretar las intenciones. Bueno, entonces, dice que, mire qué interesante este dato, la mayoría de las investigaciones forenses se llevan a cabo en tierra firme, pero aproximadamente el 71% de la superficie de la Tierra está cubierta por algún tipo de agua. Por eso es tan importante poder reconocer estas diatomeas que se arrastran. Y estos son estudios donde nuevamente tenemos nuestra evidencia o nuestra especie motivo de la conversación, y lo que se hace acá es intentar recuperar el suelo adherido a los zapatos, o también puede ser a los pantalones, a la parte baja de los pantalones. Y acá lo que se hace es recuperar entonces la microalga, hacer el análisis microscópico y tratar de identificarla. Cuando se identifica a través de su morfología, es posible a través de bancos de datos conocer su procedencia. Y ¿cómo se hace? Esto tampoco es tan fácil, así como llegar y recuperarlo. Hay todo un procedimiento donde, por ejemplo, las recuperaciones se tienen que realizar con agua oxigenada. Y se sabe que en estos casos, si se está en intervención del agua oxigenada, los resultados son mucho mejor. Veamos un caso que, fíjense, que esto es del año 96, o sea, ya hace muchos años, 96, 2006, 2016, como 30 años atrás, que ocurrió esto. ¿Y qué pasó acá? Que durante la investigación, las diatomeas recolectadas de la billetera y los zapatos de sospechosos proporcionaron un enlace al sitio del ahogamiento, lo que ayudó a resolver el caso. Entonces, acá era una persona, como les mencionaba, que se logró a través de este estudio poder establecer que efectivamente se había suicidado porque así lo determinaron. Y bueno, ¿qué fue entonces? Acá es la importancia, dice esta publicación, la transferencia de estas diatomeas desde agua fresca a los zapatos. Y acá se hicieron varios experimentos que tienen que ver con la transferencia, cuánto tiempo queda y los métodos de extracción.
Todos estos son como parámetros que se han estudiado para que el resultado sea exitoso. Aquí está. Esta es como la escena, una persona que está en un lugar y que no va a percibir, no se va a dar cuenta que cuando él se vaya, va a arrastrar esta evidencia que para él es invisible. Y ahí está como la oportunidad forense para vincularlo. Bueno, dice que, por ejemplo, las diatomeas se transfieren al cansado después de breves periodos de inmersión en el agua dulce. Y que también va a depender del material del calzado, que hay diferencia. Vamos a ver cuáles son como estos materiales principales. Si uno piensa, ¿de qué están hechos los zapatos? ¿Están hechos de cuero principalmente o bien de material sintético? Esos son como los dos tipos de calzado. Miren qué interesante, dicen que las diatomeas se pueden recuperar del calzado incluso 10 días después del evento de la transferencia. Y que también el tamaño de la diatomea influye en la transferencia al calzado. Algunos estudios, estas son, ustedes no sé si conocían las diatomeas, pero así puede ser una. La microalga, que son muy resistentes en pH bastante como extensos, desde 2 a 11. Y también estos son como resistentes y por eso de ahí que sirve mucho en ciencia forense, porque la temperatura en la que pueden vivir entre menos 4 y 50 grados Celsius. Y eso es un espectro bastante alto. Por eso es interesante la recuperación. Bueno, los materiales de estudio, fíjense, que pueden ser la goma y el material sintético y el cuero. Lona, gamuza sintética, caucho, poliuretano, en representación de las suelas y también como el zapato tiene la suela y la otra parte que es como la envolvente del pie, se utilizan distintos materiales, por eso se utilizaron como todo esto, la lona, la gamuza, el cuero, el caucho, porque en definitiva lo que se quiere saber en cuál de todas las suelas de un zapato hay que prestar atención para poder recuperar de manera oportuna y asertiva el material, ¿cierto? Y bueno, acá después ustedes pueden ver, hay factores de tiempo, hay factores de tipo de diatomea, acá se analizaron muchas, acá a lo menos 10, para poder llegar a también decir que es importante como lavar la muestra, centrifugarla, hay que calentarlo, este es el procedimiento cuando ya se tiene la tierra, hay que dejarla durante un tiempo a ciertas temperaturas. Hay distintos métodos de extracción, algunos mejores, otros peores, dependiendo de la situación. Lo importante es que se pueden recuperar a través de estos estudios de suelo, de todas estas variables, que por ejemplo se pueden hacer acá. ¿Qué pasa acá con los zapatos? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las diatomeas que están presentes en los ríos, en los lagos, en la costa? ¿Cierto? Poder hacer esa base de datos, poder saber cuáles son los zapatos que se están utilizando acá. A lo mejor se utilizará mucha bota de goma en el campo, cómo está esta bota de goma ahí adheriendo a la tierra. Y creo que puede ser esto un motivo de estudio por si algún geólogo que está ahora escuchando, algún estudiante se puede interesar en aportar a la ciencia forense local. Porque ya sabemos que el contacto es breve, ¿cierto? Ya se hay una transferencia, que esto dura harto, es una muy buena recolección forense, ¿cierto? Y ahí están como los datos principales, que por ejemplo, que en las telas gruesas de los zapatos se tienen mejor las diatomeas, que ya se sabe también que los contactos breves se pueden como hacer la transferencia, y esto sería como un gran aporte. Y lo que de esto se trata, que cuando se quiere hacer análisis de suelo, ya hay muchos estudios que obviamente acá no se utilizan, donde no solamente se pueden como analizar los zapatos, sino que también prendas de vestir. Esta acá es una pauta donde básicamente lo que se dice del análisis de suelo, cómo se tiene que hacer lo que hemos conversado,
la comparación física, cómo recuperar de ciertas prendas de vestir. Nosotros vimos extensamente el zapato, pero también puede ser desde pantalones o casacas, que esto sirve para hacer predicciones, y esto es un resumen de lo que estoy haciendo, predicciones de dónde está una persona, porque están estos mapas de suelos disponibles, porque se pueden hacer estudios de estadísticos para poder indicar a través de esta composición, seguramente ustedes hacen mucho análisis multivarial, para poder indicar claramente que la composición de la zona norte de estas regiones, de la zona costera, es muy diferente, y a través de eso poder vincular a una persona. Creo que con esto termino. Sí, con esto termino. Muchas gracias por la atención, y no sé si hay alguna consulta respecto del tema. Gracias. Sí, a ver si ahí Bárbara nos dice, ahí sin manos levantadas, alguna consulta. Sí, no hay problema. Pueden escribir sus preguntas por el chat o, bueno, mucho mejor todavía si abren sus micrófonos y las expresan. Hay harto que contar en geología forense. Harto. Ni se imaginan. Sí, bueno, yo tenía una pregunta, ya que nadie se atreve. Bueno, yo iba a consultar si la difracción, los resultados de la difracción de rayos X se comparan con algún otro elemento visual del suelo. Por ejemplo, se me viene a la mente un corte transparente al microscopio, digamos, porque, claro, la composición, como usted mencionaba delante, era cuarzo, caolinita y calcita, me parece mucho. Pero puede ser distinto el grado o en distintos lugares, por ejemplo. Entonces, ¿se complementa esa información con otro tipo de información visual, como ya sea un corte transparente? Sí, absolutamente. El análisis de suelo es particularmente complejo porque principalmente tiene sílice y alúmina. Casi todos los suelos tienen eso como composición mayoritaria. Entonces acá lo más importante es como ubicar lo distinto. Claro. Lo distinto que pueda tener como algo especial. Pasa, por ejemplo, y ustedes deben saber mucho más que yo, que en La Serena, y esto lo digo por un caso real, hay cerros de colores distintos que están como alrededor de la ciudad. Y esa característica que tiene La Serena, que no es acá, porque acá los suelos son muy parecidos, sirvió en la oportunidad para hacer como el vínculo, y a lo mejor la composición química, en este caso era sílice mayoritariamente y alúmino, pero había una fricción de pigmento que le daba como la particularidad, y ese era el pigmento que había que analizar para poder decir que la procedencia era como similar. Claro. Claro, y no solamente está como la difracción de rayos X, sino que también se ocupa mucho microscopía electrónica de barrido asociada a la difracción de rayos X para, de manera combinada, conocer la morfología, ¿cierto? Y ahí también se pueden hacer como distintos tipos de corte, y además la composición química. Súper. Súper. Muchas gracias. El Marcelo tiene una pregunta. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Bien, agradecer. Yo por lo menos escucho. Sí, perfecto. Gracias, Alejandra, por la exposición. La verdad es que yo estaba fascinado. Creo que el lado detectivesco está, yo creo que en cada uno de nosotros de alguna manera. Así que, más que nada, yo quiero saber cuál es la oportunidad que nosotros tenemos de poder aportar directamente, como, bueno, habemos varios ya licenciados acá, cómo aportar a algo ya acá, en Chile. Yo creo que tiene muchas posibilidades porque la geología forense, como geología, no está desarrollada. Más bien somos como los químicos que hacemos análisis químico de estas matrices. Pero yo he tenido la oportunidad de compartir directamente con geólogos forenses.
Y en estos momentos, por ejemplo, estoy involucrada en un proyecto que fue motivo de conversación con la profesora Elisa, y yo buscaba también a geólogos porque hay un proyecto multinacional liderado por Colombia, Brasil, España, Argentina, y yo soy la única chilena. Y me pusieron a mí porque igual necesitaban un químico que tiene que ver con desaparición forzada. Y ahí están estudiando, los argentinos, por ejemplo, son expertos en palinología forense. Y ahí cómo se recupera el polen y hacer estos vínculos con secuestros, con delitos que son como muy graves. ¿Qué es lo que voy a hacer yo como químico? Y ver cuerpos calcinados, porque reconocer las osamentas cuando están quemadas no es fácil, porque hay que decir que son humanas. Pero ¿cómo decimos que son humanas si se parecen tanto a lo mejor a lo que quedó del resto de una parrillada? O personas que estuvieron como comiendo, ¿cierto? Entonces, todo eso se necesita. Y para eso, en la Universidad Católica, y por eso a mí me interesa estar los equipos, que es Raman, que es difracción de rayos X, porque yo ya trabajo con la universidad desde el año 2014. Como les contaba, en el área de las plantas, de la genética, con el profesor Solano, con Ramiro Díaz, con la química y todo, pero ahora quiero como avanzar un poquito y necesito de ustedes justamente y de los equipos. y ahí, bueno, si alguien se interesa en esto, tenemos el proyecto donde, por ejemplo, los geólogos de Colombia son expertos en monitoreo satelital y poder encontrar lugares donde hay excavaciones. Y ellos pueden ver a través de este monitoreo donde recientemente hay tierra removida y eso lo relacionan rápidamente con cementerios clandestinos, por ejemplo. Sé que también, fíjense ustedes lo importante que pueden resultar, que el jefe de la Policía Científica de Brasil es un geólogo forense. Él hasta diciembre estuvo a cargo de toda la policía y estaba a cargo de todas las áreas, de ADN, de balística, documental, y él, en su condición de geólogo, impulsó mucho la geología forense. ¿Y qué es lo que hacían allá? Por ejemplo, como tienen piedras preciosas, hacían tráfico de diamantes, y a través de la composición química, y ahí hacen isótopos estables. Isótopo estable es la técnica que ocupan los geólogos, pero la ocupan mucho en Brasil. Y así veían procedencia, porque estaban traficando y hacían como estas líneas de hacer estos seguimientos. ¿Qué más le puedo contar de los geólogos forenses? Pero acá es impensado eso, es impensado. Y quizás les puede sorprender con esto. Hay un trabajo que tiene que ver con un trabajo forense que ha sido como muy bien valorado por los geólogos, que es el cierre de la termoeléctrica de Bocamina en Coronel. Seguramente ustedes saben de eso. Bueno, ahí hay varias termoeléctricas en Coronel, pero había una que es sumamente contaminante porque se instaló hace muchos años, después la ciudad estaba muy cerca, el punto es que las personas se contaminaron. Y habían dos cosas que fueron interesantes que lograron el cierre, y esto fue un análisis geológico. Uno fue que en el techo de las casas encontraron restos de material de carbón que tenía forma esférica. Ustedes saben que la única manera que se logre que tenga esta forma esférica es que haya sido sometida a una alta temperatura, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que decía la empresa? Era que como en Lota y en Coronel también hay carbón, que la contaminación que tenían las personas era producto de la calefacción doméstica, ¿cierto? Pero no era la razón, porque ni la leña ni el carbón, que todavía existe en muy poca cantidad, es capaz de generar este tipo de partícula esférica. Y esa estaba depositada en los techos, que el material contaminante de la termoeléctrica Bocamina estaba estaba llegando directamente a las casas de las personas. Eso fue una cosa.
Y lo otro también que se encontró es que ustedes saben que estas termoeléctricas necesitan un carbón que pueda liberar una alta energía. Y para eso lo importan. Y el carbón que importan venía de Colombia, que ustedes más que yo saben que tiene estos lantáneos de tierras raras. Por lo tanto, también se encontró que en los techos había estos materiales, estos elementos de tierras raras que no eran propios del carbón nacional. Y con estos dos elementos de prueba, que fue realizado por la Brigada de Delitos Ambientales, se logró a la convicción que la termoeléctrica, esa Bocamina, porque hay otra también que cumple con los requisitos, pero en particular esa estaba ya causando muchos daños y eso es un delito contra la salud pública, y esa fue la razón de que se tiene que cerrar. Hay otro problema, sí, porque como estamos en sequía, no tenemos como para energía, parece que se va a tener que volver a termoeléctrica, pero bueno, esa es como una discusión que ha llegado incluso hasta el Senado. Entonces yo creo que los geólogos tienen harto que aportar. Esto lo hicieron los químicos. Los químicos forenses pudieron hacerlo, pero yo creo que son como experiencia de análisis compartido. Tienen que aprender de geología los químicos. Y eso te puedo contar, Marcelo, más o menos, de mi experiencia. Muchas gracias. Cada vez más entusiasmado, así que... Ya, pues trabajemos juntos entonces. Vamos con todo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Creo que estamos más o menos en la hora, porque ¿Sí? a las 7 ya tenemos que iniciar otra charla. Sí. Pero Perfecto. concuerdo totalmente con Marcelo que, claro, es súper entretenido, bueno, el tema de la química forense, entretenido de mirar, qué sé yo, y bueno, más todavía si se asocia con lo que nosotros hacemos, pues, así que súper Yo llegué a la geología forense porque mi pasión es la botánica forense, y como las plantas crecen en distintos suelos, ¿para qué les cuento? O sea, hay todo otro mundo de asociación entre suelo y planta que podemos como conversarla en otra oportunidad si me vuelven a invitar. Sí, no, de todos modos. Bueno, muchas gracias. También, bueno, nosotros tenemos el correo de Alejandra por si también alguien quiere hacerle alguna otra cuestión con ella. Así que pueden pedírnoslo también. Así que muchas gracias por el tiempo, por haber preparado este material para nosotros también. Imagino que hablo por todos cuando digo que muchas gracias por esta información que nos entregado. Bueno, estamos en contacto. Chao, Sí, chao. muchas gracias. Sí, gracias. Chao. Hasta luego. Bueno, los que se quieran quedar,